Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 13 de mayo y vamos a comenzar con nuestro devocional, pero antes vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, queremos esta mañana, Señor, pedirte que nos ayudes en la comprensión de tu palabra, las cosas que tienes para nosotros hoy día. Gracias, Padre. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos visto ya 2 devocionales del libro de Malaquías. Hoy veremos el tercer devocional que está en el capítulo 1. Vamos a dar lectura al verso 6 hasta el 14 para centrarnos en nuestro estudio. Yo sé que es una porción amplia, pero vamos a darle lectura. Capítulo 1, versículos 6 al 14. Dice así la palabra de Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís que ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová a lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Ya en los devocionales previos hemos observado que Malaquías afirma una realidad. Esa realidad es el amor de Dios para con su pueblo. Y ese amor se manifiesta en la elección de ellos. El pueblo de Israel era el monumento de la misericordia de Dios. Sin embargo, en el devocional de hoy nos va a mostrar ciertos cargos que Dios hace en contra de su pueblo y de los sacerdotes. Y de alguna forma nosotros vamos a ver algunos paralelos del mundo religioso actual. En estos versos Dios comienza a hacer sus demandas y sus reprensiones a los líderes espirituales, los cuales estaban representados en los sacerdotes que él mismo había instituido para guiar a su pueblo. Debemos recordar una vez más que el pueblo estaba en una situación espiritual bastante crítica, porque principalmente los líderes estaban en una relación mala con el Señor. Dios demanda, Dios reclama el respeto y el temor que exige su nombre. En el verso 6, el Señor recuerda a su pueblo el orden natural de las cosas. Dice, el Hijo honra al Padre, el siervo honra a su Señor. Por el contexto podemos darnos cuenta que lamentablemente el pueblo otorgaba, concedía ese honor a nivel natural, es decir, al Padre y al Señor terrenal. Pero no lo estaban haciendo a ese nivel espiritual. No honraban a su Padre Celestial, no enaltecían al Señor, ni le tenían temor.
Por eso Dios hace esta pregunta. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es de suma importancia, hermanos, para todo cristiano, la enseñanza que se desprende de esta porción bíblica en Malaquías. Lo que Dios les dice a los sacerdotes es relevante para el creyente. Él quiere que le demos honra debida a su nombre, ¿sí? En el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos ha adquirido para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, por el sacrificio, por la sangre del Señor Jesucristo, fuimos hechos real sacerdocio. Fuimos hechos nación santa para nuestro Dios. Y si nosotros vamos a ejercer adecuadamente nuestro ministerio sacerdotal para Dios, debemos aprender a darle gloria y honra debida a su nombre, perfeccionando la santidad, y esa santidad nos va a llevar al temor de Dios. El temor de Dios produce una sensación de respeto, produce una sensación de reverencia y nos lleva a la obediencia de su palabra. Algunas veces el temor en la Biblia se puede referir a un miedo santo cuando la persona se enfrenta al juicio de Dios. La falta de temor de Dios en el hombre manifiesta una falta de comprensión acerca de la naturaleza, de quién es Él, de lo que es capaz de hacer. El hombre no entiende, no hay temor. En muchas ocasiones, los cristianos podemos exhibir nuestra falta de temor cuando usamos continuamente el nombre de Dios en vano. También cuando pecamos deliberadamente esperando que Dios nos perdone, ¿sí? También cuando nosotros consideramos que la adoración, que la oración, los diezmos son cosas optativas para el cristiano, cuando no es así. También cuando nosotros consideramos que el estudio de la palabra de Dios y el compromiso con la iglesia son solo para algunos momentos que se requieren. Además, también pensamos que es cuando nos acercamos a Dios en adoración con una actitud irrespetuosa, ¿sí? Nos equivocamos cuando no nos ajustamos al plan de Dios ni al propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Nos equivocamos cuando no estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando no evangelizamos a los perdidos. No le tenemos temor a Dios. El temor de Dios en nuestras vidas va a producir una actitud adecuada, ¿sí? Va a producir esa actitud de respeto, esa actitud de honra y obediencia a Dios. El enojo y la queja están dirigidas principalmente a los sacerdotes, quienes estaban menospreciando, es decir, estaban teniendo a menos el nombre de Dios. Pero ¿por qué es tan importante el nombre de Dios en estos versos? Hermanos, el nombre de Dios es la totalidad de su carácter, es la totalidad de su persona. Dios tiene un nombre glorioso y temible, y Él naturalmente merece ser glorificado por nosotros. La promesa es que un día su nombre va a ser glorificado entre todas las naciones. Así que nosotros debemos pensar en esto y vivir de acuerdo a esa realidad. Ahora, la acusación de Dios que hacen estos versos es muy seria, porque según la ley de Moisés, toda persona que menospreciaba la palabra de Dios debía de morir. Ahora, si menospreciar la palabra o la ley de Dios merecía la pena de muerte, ¿cuánto más si se menosprecia la misma persona de Dios, hermanos? Dios acusa a Israel, ¿sí? Les dice que le están menospreciando, ¿sí? Que no toman en cuenta el derecho que Dios tiene a ese honor, ¿sí? Nosotros debemos darle ese honor. Él es digno de recibir justamente el honor, ¿sí? El pueblo de Israel demostró menosprecio a su nombre, ¿no? Y estaban menospreciando el carácter de Dios en su santidad. Hermanos, Dios merece la adoración y la reverencia de parte del hombre,
especialmente de parte del pueblo de Israel. Porque si recordamos, este pueblo había recibido muchas bendiciones de Dios. Dios había derramado sobre ellos su gracia, su amor. ¿Sí? El hecho que ellos mismos estuvieran menospreciando su nombre fue un hecho humillante, un hecho ofensivo hacia Dios. El Señor desea, hermanos, el Señor merece reverencia, merece adoración, especialmente de aquellos que Él ha llamado. Los sacerdotes a quienes Dios había acusado, habían negado la acusación y fueron atrevidos, ¿sí?, diciendo que Dios les mostrara su culpabilidad. Ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? ¿En qué te hemos deshonrado? ¡Qué arrogancia, hermanos! Negar los cargos con los cuales Dios mismo les había acusado. La impiedad de ellos mostraba ese espíritu de vanidad, ese espíritu de hipocresía. Es común entre los pecadores pararse sobre sus méritos propios, ¿no?, cuando son acusados de algo. Los sacerdotes habían profanado las cosas sagradas, pero decían, ¿qué de malo hemos hecho? ¿Sí? Ellos se justificaban a sí mismos. Y cuando ellos se justificaban, sus propias lenguas les estaban condenando. ¿Sí? Ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Qué orgullo, hermanos! ¿Sí? Y ese orgullo nos hace ver que eran personas muy perversas. Frente a la pregunta de los sacerdotes, ¿quiénes estaban pidiendo mayor explicación de la manera que habían menospreciado a Dios? Entonces, el Señor procede a sustentar su queja. Primero les dice, ustedes han ofrecido pan inmundo, ¿sí?, en el versículo 7. Dios había exigido lo mejor, ¿sí? Su pueblo debería de entregarle lo mejor en cuanto a ofrendas y sacrificios. Sin embargo, Israel y los sacerdotes estaban ofreciendo lo inmundo, ¿sí?, lo que estaba contaminado. Lamentablemente, los sacerdotes, lejos de desechar ese pan que estaba dañado, que estaba inmundo, ellos lo ofrecían sobre el altar. Ante esta primera sustentación de la queja de Dios, los sacerdotes se hicieron los que no estaban haciendo nada y preguntaron, ¿en qué te hemos deshonrado? Dios los acusó de profanar su nombre por medio de ofrecer pan inmundo sobre su altar. Y ahora les dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Ustedes están pensando esto. Y saben, la idea de estas palabras es muy importante, ¿sí? Los sacerdotes estaban ofreciendo pan contaminado y en consecuencia estaban contaminando la mesa de Dios. Y al hacer esto, estaban deshonrando, estaban menospreciando el nombre de Dios. Otra cosa que les dice el Señor es, cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Si ustedes tendrían que presentar esto a los príncipes, ¿acaso se agradarían de ustedes? ¿Serían aceptos delante de esos príncipes? Eso es lo que les dice el Señor. Sí, a pesar que Dios ya había definido que los sacrificios tenían que ser perfectos, los sacerdotes estaban aceptando del pueblo animales imperfectos. Es decir, aceptaban animales ciegos, cojos, enfermos. Entonces Dios reclama y afirma que ni siquiera los líderes del Estado donde ellos estaban viviendo iban a aceptar este tipo de ofrendas. Y saben, menos lo haría Dios. Él no aceptaría esto, porque Él es el gran rey y su nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo aceptaría estas cosas inmundas? ¿Cómo lo haría? Así que el Señor acusa a su pueblo de llevar animales enfermos y sin valor al altar. Y esto va en contra de esa voluntad que Él había revelado. ¿Sí? En vez de traer lo mejor, en vez de traer lo perfecto, la gente de ese tiempo pensaron que podían engañar a Dios.
¿sí? Pensaron que al llevar estas ofrendas pasarían sin que Dios se fijara en el hecho que estaban ofreciendo lo peor, lo enfermizo. Ellos le estaban ofreciendo a Dios lo que no tenía valor en el mercado. Le ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Ahora, yo me pongo a pensar, qué parecido es lo que pasa en nuestros días. Cuando nosotros ofrecemos a Dios las migajas de nuestro tiempo, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos una ofrenda que no es agradable a Dios. ¿Y qué de nuestros talentos, hermanos? ¿Sí? Existe mucha irreverencia. Existe falta de respeto para Dios. Sí, hermanos, hay una falta de respeto por su casa, por las cosas santas en general. No se le honra, no se le entrega todo lo que a Él le pertenece. Es lo mismo que para nosotros cuando las personas de ese tiempo, de Malaquías, ofrecían esos animales enfermizos. Nosotros debemos entregar el total de nuestras vidas, debemos entregar de nuestro tiempo, debemos servirle, debemos honrar a nuestro Dios. Él es digno de reverencia, Él es digno de respeto, Él es el creador de nosotros. Nosotros somos la creación, Él es el redentor y nosotros somos los redimidos. Él es el que santifica y nosotros los santificados. Él es eterno, Dios todopoderoso, infinito. Y ¿saben? Nosotros somos solo mortales, débiles y seres finitos, que le debemos reverencia, porque esto es digno de Él. Él nos ha salvado, Él nos ha amado. Debemos amarle porque Él nos ha amado primero. Los israelitas no se hubiesen atrevido a ofrecer esas ofrendas dañadas, esas ofrendas cojas, ciegas, al emperador o a las autoridades de Persia. No se hubiesen atrevido. Sin embargo, hermanos, estos hombres estaban ofreciendo esas cosas dañadas, inmundas, a Dios. ¿Sí? Ellos decían, hemos traído este sacrificio en señal de adoración. Pero esa adoración era vacía. ¿Sí? Era vacía. En el versículo 14 encontramos que tienen una maldición. ¿Sí? El versículo 14 dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esta es una maldición que es pronunciada en contra de aquellos que ofrecen una ofrenda corrupta, ¿sí? ¿Saben? Ellos tenían, ¿sí?, una ofrenda aceptable. Ellos podían ofrecer esto. Pero en este versículo Dios dice que aquellos que se están equivocando de esa manera, hay un juicio, y ese juicio va a ser severo. También el Señor les recordó que ellos habían corrompido su adoración, ¿sí? Es decir, habían hecho inmunda la mesa de Jehová. Habían hecho inmunda y despreciable esa mesa. Y ellos preguntaban, ¿y por qué hay que preocuparse tanto de quemar grosura y derramar sangre en la base del altar? Saben, hermanos, ellos no estaban aceptando la sabiduría de Dios en los procedimientos de los sacrificios. Ellos no querían aceptar, ¿sí? Algunos de los cristianos hoy en día quieren saber por qué nosotros hacemos tanto énfasis cuando uno peca y se tiene que arrepentir, ¿sí? Algunos se preguntan por qué nosotros hacemos tanto énfasis en la cruz del Señor. ¿Por qué hacemos tanto énfasis que nosotros vivimos nuestra vida en base a lo que el Señor hizo? Solamente por fe en la persona del Señor Jesús. Y saben, hermanos, nosotros estamos enfatizando esto porque estamos de acuerdo con los procedimientos de Dios. ¿Sí? Lo que Él nos manda hacer, eso tenemos que hacer, porque son importantes, ¿sí? Y además, no tenemos por qué discutir con Él. Por eso lo hacemos, ¿sí? Por eso enfatizamos el estudio de la palabra, el estar unidos como hermanos, el dar nuestro tiempo, ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios dice que no podemos engañar a Dios, ¿sí? Y saben,
Cuando nosotros queremos engañar a Dios, nosotros mismos nos engañamos. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Todo lo que nosotros vamos a sembrar, eso también vamos a cegar. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está su vida de ustedes, hermanos? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy entregando lo mejor de mi vida? ¿O estoy tal vez sacrificando cosas inmundas, cosas que no le sirven al Señor? Tal vez me he olvidado de la reverencia que hay que tenerle. ¿Sí? Hay que tenerle temor, porque su nombre es grande. ¿Sí? Y en un día va a llegar que toda nación va a doblar rodillas delante de Él. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, nos desafía. Queremos entregarte nuestro tiempo, nuestro talento. Señor, queremos traer nuestras vidas como sacrificios vivos delante de ti, Señor. Cada vez reformando nuestra fe, Señor, haciéndola como del Señor Jesús. Te pedimos que tú que has comenzado la buena obra, Señor, la termines en nosotros. Confiamos en ti, Señor, en lo que estás haciendo, en la provisión para nosotros. Queremos honrarte, Señor. Sabemos que tu nombre es grande y temible. Señor, gracias por dejar tu palabra para que nosotros podamos meditar en él. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Buen día. Que el Señor Jesús los guarde y hasta la próxima semana.